El programa nuclear iraní lleva más de 2 décadas en debate. Teherán dice que es pacífico. Israel sostiene que busca la aniquilación nuclear. Otros se han posicionado en algún punto entre estos dos extremos. Pienses lo que pienses al respecto, no deja de ser impresionante. En lo profundo del desierto iraní, en salas más grandes que hangares de aviones, miles de centrifugadoras giran casi 63.000 veces por minuto. Cada una mide como una persona, pero es más delgada que un poste telefónico. El zumbido agudo es ensordecedor y constante. Juntas están haciendo algo que solo un puñado de naciones ha logrado: enriquecer uranio a escala industrial. Esta instalación es Natanz y es solo una parte del enorme megaproyecto nuclear de Irán, una hazaña de ingeniería que ha durado décadas. Eso ha sorprendido a la comunidad internacional y le ha costado caro al país. Pero lo que hace que esto sea realmente extraordinario es que lo construyeron estando aislados del mundo. Especialmente en las últimas 2 décadas, Irán ha estado bajo algunas de las sanciones más duras que se puedan imaginar. Como un país que en 1979 casi no sabía de ingeniería nuclear, llegó supuestamente a casi unirse a los estados con armas nucleares. Esta es la historia, solo una nota antes de empezar. Este episodio se escribió justo después de la Operación León Ascendente de Israel y los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Se desconoce el daño causado o lo que ocurrirá después. Y esta no es la historia de hacia dónde va Irán después, es la historia de cómo llegó hasta este punto. Las secuelas de la revolución. El 4 de noviembre de 1979 marcó la relación de Irán con la comunidad internacional por décadas. Lo que comenzó como una protesta estudiantil rápidamente se salió de control en cuestión de horas. Multitudes enfurecidas irrumpieron en la embajada de Estados Unidos, superando sus defensas y atrapando a todos dentro. Durante 444 días, 66 diplomáticos y empleados estadounidenses fueron rehenes en una de las crisis internacionales más dramáticas del siglo XX. No fue solo una revolución, fue un mensaje al mundo de que la República Islámica no haría concesiones y seguiría su propio camino, sin preocuparse por las implicaciones que sus acciones pudieran tener en su posición frente a las potencias mundiales, y estas implicaciones llegaron rápidamente. Los ingenieros alemanes de Siemens, que construían 2 grandes reactores nucleares de 1.200 megavatios en Bushehr, cada uno capaz de abastecer a una ciudad como San Francisco, empacaron su equipo y experiencia en los primeros vuelos de salida. Dejaron infraestructura incompleta valuada en miles de millones de dólares y un programa nuclear destruido. Sin embargo, el aislamiento de la revolución fue menor comparado con lo que vino después. Cuando Saddam Hussein inició la guerra contra Irán, sabía dónde lanzar sus bombas. Entre 1984 y 1988, aviones iraquíes atacaron la instalación abandonada de Bushehr 6 veces. No fueron ataques al azar, sino golpes precisos para destruir los activos tecnológicos más avanzados de Irán, y nadie pudo detenerlos. El mensaje que el gobierno iraní tomó muy en serio, en parte por la brutalidad de Saddam y en parte por su propio aislamiento autoimpuesto de la comunidad internacional, fue que estaban solos. Ya no podían depender de la experiencia occidental, ni podían dejar sus proyectos nucleares expuestos a ataques aéreos. Continuarían construyendo en secreto y solos. En 1985, los líderes de Irán decidieron reconstruir y no confiar en nadie. Los años bajo tierra. Bien, para entender mejor lo que Irán realmente intentó, necesitamos tomarnos un momento para explicar la física detrás de todo esto y en qué consiste realmente el enriquecimiento de uranio. No te preocupes, no te haremos pasar por un curso universitario de física nuclear, lo prometemos. En la naturaleza, el uranio existe como U-238 y U-235, que son casi iguales. No puedes distinguirlos sin una prueba química, pero son muy diferentes y tienen funciones distintas. El U-235 es esencial para casi cualquier proyecto nuclear. Los reactores de energía requieren uranio con 3 a 5% de U-235. Para un arma nuclear necesitas que el U-235 sea del 90% o más. El problema es que el uranio natural es 99.3%, U-238 y 0.7%, U-235. Llevar esto incluso al umbral del 3 al 5% necesario para las plantas de energía nuclear es una hazaña de la ingeniería moderna. Esta forma de uranio es ligeramente más ligera que su contraparte más común, el U-238, lo que les da a los científicos la capacidad de refinarlo. Para separarlos, se gira a velocidades muy altas. Suena sencillo, ¿verdad? Bueno, lo simplificamos, en realidad es complicado.
Esto no es el ciclo de centrifugado de tu lavadora. Estamos hablando de tubos de aluminio girando a 60 a 70 mil revoluciones por minuto. Eso es más de 1000 veces por segundo. Esto significa que el borde exterior del rotor se mueve más rápido que la velocidad del sonido. Esta es una operación tan precisa que incluso una mota de polvo puede desequilibrar todo de manera catastrófica. Lo increíble es que, a pesar de estas velocidades impresionantes, cada centrífuga solo logra una pequeña separación. Para pasar de uranio natural a combustible para reactores, se requieren miles de máquinas conectadas en complejas configuraciones en cascada, cada una alimentando un producto ligeramente más enriquecido a la siguiente. El sistema debe operar de forma continua por meses o años, según las exigentes especificaciones técnicas. Irán sabía que hacerlo solo, sin ayuda extranjera, tomaría décadas. Y aquí es donde entra en juego su vecino en Pakistán, o más específicamente, la red pakistaní de Aku Khan. Khan, científico nuclear, robó diseños de centrifugadoras en Europa en los 70 y los contrabandeó a Islamabad, y jugó un papel central en el desarrollo de su propio programa nuclear. Por pura ganancia personal e irresponsabilidad, vendía ese conocimiento y esquemas al mejor postor mediante intermediarios y reuniones secretas en hoteles de Dubái. Agentes iraníes obtuvieron los planos de la centrífuga P1 de esta red, el mismo diseño que Pakistán usó en su programa nuclear y de armas. Estos no eran diseños de última generación de ninguna manera. La P1 estaba basada en tecnología de principios de los años 70 que ya estaba obsoleta. Según los estándares internacionales, solo podían enriquecer una cantidad mínima de uranio, pero aún así fueron el inicio de las ambiciones de Teherán. Los iraníes no perdieron tiempo y se pusieron a trabajar de inmediato, instalándose de manera encubierta en la empresa eléctrica Kalay. No querían que esto se supiera, cuando el proyecto aún estaba en su infancia. Para el mundo exterior, pasar junto al edificio era como ver una fábrica común y corriente que fabricaba equipo eléctrico. Internamente, los mejores talentos de Irán trabajaban en la ingeniería nuclear. El avance era lento y los contratiempos frecuentes. Incluso una huella dactilar fuera de lugar en la máquina podía ser suficiente para arruinarlo todo. Nunca lograron obtener un alto grado de confiabilidad de los diseños obsoletos con los que empezaron. Inicialmente comenzaron en pequeño, primero con una cascada de prueba de solo 19 centrifugadoras. Al funcionar esas, ampliaron a 129 máquinas, pero en cada expansión surgieron nuevos problemas. Estas máquinas estaban tan afinadas y operaban en un límite tan extremo de lo que el diseño humano puede producir, que incluso algo tan simple como desacelerarlas podía ser problemático. Y esto presentó un desafío inesperado, considerando el trabajo que se hizo para acelerarlas. Requerían un proceso de desaceleración para estabilizar la centrífuga. Un corte de energía enviaría vibraciones que harían que los rotores rozaran la carcasa, provocando una lluvia fatal de metal y destruyendo la centrífuga. Es difícil saber cuán altas eran las tasas de fallas en esos primeros años, pero funcionarios del OIA dijeron que podían llegar a 10 por año. Irán estaba aprendiendo. En 1999, tras más de 10 años de pruebas, lograron enriquecer uranio natural 07 a 12 U-235. No estaba ni cerca del 35 necesario para combustible de reactor y mucho menos para armas. Demostraron ante sí mismos que solo ellos lo sabían, dominando los principios básicos y, lo más importante, iniciando el entrenamiento. Una generación de los mejores y más brillantes de Irán en aplicaciones reales de ingeniería nuclear. Mientras los científicos trabajaban en la instalación eléctrica de Kalay, equipos de construcción iniciaron un nuevo proyecto en el desierto cerca de Natanz a fines de los 90, aún marcados por la destrucción que la Fuerza Aérea de Saddam había infligido a sus instalaciones de investigación durante la guerra. Querían asegurarse de que sus futuras instalaciones estuvieran tan protegidas como humanamente posible. Antes de construir Natanz, los ingenieros iraníes analizaron todos los ataques aéreos que encontraron. Analizaron lo conocido sobre las bombas rompebúnker estadounidenses, un desarrollo relativamente reciente. Después supieron que Israel destruyó el reactor Osirak de Irak en 1981 para frenar el programa nuclear de Bagdad. Esto pasó a ser parte de la doctrina Begin de Israel, que dejó claro que no sería un ataque único, sino la política de futuros gobiernos israelíes de hacer ataques preventivos para evitar que sus enemigos obtuvieran armas nucleares. Para decirlo suavemente, Teherán estaba bastante aterrorizado de enfrentar los mismos contratiempos. Sabían que si se descubría su programa, probablemente enfrentarían el mismo tipo de ataques por parte de Israel. Esto resaltó la importancia de hacer las instalaciones lo más a prueba de bombas posible. Natanz fue diseñada para ser enorme. Los planes contemplaban 2 salas subterráneas de enriquecimiento, cada una ocupando 25.000 metros cuadrados, lo que equivale a 6 campos de fútbol de espacio por sala.
Todo esto fue diseñado para estar a 8 metros bajo tierra, protegido por un escudo de concreto de 25 metros de grosor sobre la instalación. Además, los ingenieros debían apilar 22 metros más de tierra y roca, sumando 30 metros de protección semifortificada contra ataques enemigos. Era capaz de resistir cualquier munición convencional y solo las formas más avanzadas de bombardeo aéreo podrían dañarlo. Construir bajo tierra a esta escala presentaba otros obstáculos, aunque la mayoría de estos giraban en torno a la fragilidad y sensibilidad de las centrifugadoras, que son súper sensibles incluso a las vibraciones más leves. Los ingenieros básicamente pusieron toda la instalación sobre amortiguadores, instalando sistemas especiales de aislamiento que podían absorber el impacto de pequeños movimientos tectónicos que serían imperceptibles para las personas en la superficie. Controlar temperatura y energía fue otro reto, ya que el enriquecimiento consume mucha energía y genera mucho calor. Recuerda, todavía estaban compensando la eficiencia con el volumen aquí. Si una centrífuga consume 100 vatios, debían multiplicar eso por las 50.000 máquinas que planeaban usar. Esos son 5 megavatios solo para las centrífugas. Eso ni siquiera toma en cuenta los enormes sistemas de enfriamiento de grado industrial que necesitarían para compensar la enorme cantidad de calor que generaría la instalación. A pesar de los desafíos, Irán se mantuvo firme y logró avances con la finalización de Natanz. Estaban listos para pasar de un taller oculto a algo que podría considerarse más a escala industrial. Para 2002, todas las piezas comenzaban a encajar. La primera cascada de 164 centrifugadoras fue ensamblada, con componentes para miles más listos. Irán, en este punto, había pasado 17 años construyendo en secreto, pero secretos tan grandes no permanecen ocultos para siempre. Exposición y la carrera contra el tiempo. Este desarrollo e investigación se realizó mayormente en secreto. La inteligencia de Estados Unidos e Israel sospechaba que Teherán buscaba una vía nuclear y vigilaba sus acciones. Desde la década de los 90 en particular, las crecientes importaciones de componentes necesarios para el desarrollo de centrifugadoras. Sin embargo, todo esto se mantuvo en absoluto secreto, y la mayoría de la comunidad internacional no sabía casi nada sobre las ambiciones o el progreso de Teherán. Eso fue hasta 2002. En agosto de ese año, un grupo de disidentes iraníes hizo un anuncio sorprendente en una conferencia de prensa en Washington, D.C. Al-Arasa Hafazada, quien era el portavoz de un controvertido grupo iraní que, de alguna manera, había logrado ponerse en contra tanto de Estados Unidos como de. El ayatolá informó que Teherán tenía un programa nuclear secreto y construía 2 instalaciones capaces de producir material para una bomba nuclear. Por la relación aislada del grupo con la comunidad internacional, hubo escepticismo sobre sus afirmaciones, pero resultaron ser mayormente correctas. Incluso un reloj descompuesto acierta 2 veces al día. La Agencia Internacional de Energía Atómica pidió acceso inmediato a las instalaciones según acuerdos nucleares internacionales. En febrero de 2003, el director de la IAEA, Mohamed El-Baradei, visitó Natanz y se alarmó por lo que halló. La sofisticación del programa iraní en realidad superaba lo que sugería el informe inicial. A la llegada de la planta había 164 centrifugadoras ensambladas y componentes para 1000 más en almacén. Las muestras ambientales revelaron rastros de uranio enriquecido, lo que indicaba que la instalación estaba en funcionamiento. Irán estaba acorralado y solo podía negar hasta cierto punto sin perder credibilidad ante la comunidad internacional. Admitieron que habían estado llevando a cabo actividades secretas de investigación y desarrollo nuclear, incluyendo experimentos ocultos de enriquecimiento de uranio, pruebas de separación de plutonio y la construcción de instalaciones a gran escala. Aunque fueron descubiertos y condenados por vecinos y la comunidad internacional, Teherán intensificó el proyecto. Habían llegado y no iban a retroceder. Para 2006, Irán modernizó con éxito las P-1 que ya estaban obsoletas y habían alcanzado su límite de enriquecimiento. Construyeron 164 centrifugadoras IR-1 de diseño nacional que enriquecieron uranio hasta 35. Eso es grado de reactor. Irán insistió, como sigue haciendo hoy, que era solo para energía nuclear pacífica. En ese entonces, algunos les daban el beneficio de la duda. 35 es precisamente el nivel que necesitas para alimentar una planta de energía nuclear. Pero incluso aquí, cualquier análisis que vaya más allá de la superficie genera dudas sobre cuán honestos eran realmente. Irán construía más centrifugadoras de las necesarias para una planta nuclear. Los salones subterráneos de Natanz podían albergar 50.000 máquinas. Esto bastaba para abastecer a más de 12 plantas de energía. Además, solo tenían un reactor inacabado.
El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó la justificación de Teherán y aprobó resoluciones exigiendo que Irán deje de enriquecer uranio. Aunque esto en gran medida cayó en oídos sordos, ya que solo empezaron a instalar aún más centrifugadoras. Y los números aquí hablan por sí mismos. En 2007 tenían 3.000 centrifugadoras funcionando en Natanz. Para 2009 la cifra subió a 8.000. Los salones subterráneos, antes casi vacíos, empezaron a llenarse con estas máquinas. En septiembre de 2009, agencias de inteligencia occidentales revelaron una segunda instalación nuclear masiva en Fordal. Este sitio llevó la seguridad de Natanz a otro nivel, excavado a gran profundidad en una montaña, atravesando 80 metros de roca y granito. Este era un verdadero búnker de montaña y posiblemente una de las instalaciones más difíciles de penetrar en el mundo, quizás impenetrable mediante métodos convencionales. El 2010 sacudió la confianza de la República Islámica en la instalación, con el descubrimiento del virus Stuxnet, supuestamente programado por Estados Unidos e Israel. Eso comenzó a programar las centrifugadoras para literalmente autodestruirse. Dado lo sensibles que son estas máquinas, incluso al más mínimo cambio en su funcionamiento, no se necesitó mucho. Aquí no hacían falta páginas explosivas. Esto destruyó cerca de 1.000 centrifugadoras. Aunque fue devastador, solo fue un pequeño contratiempo para Irán. En menos de un año, no solo habían reemplazado todas las máquinas destruidas, sino que también mejoraron enormemente su ciberseguridad, todo para asegurarse de que un ataque así nunca volviera a tener éxito. Lo más relevante fue que, tras el ataque, decidió aumentar su enriquecimiento al 20%. Aquí interviene la física. Enriquecer uranio no es un proceso lineal. Llevarlo al 10% no es tan difícil como del 60 al 90%. Su anuncio de enriquecimiento al 20% indicaba que estaban mucho más cerca de lograr la pureza para armas nucleares de lo que parecería según los porcentajes. Irán justificó ante la comunidad internacional que usaría esto para alimentar el reactor de investigación de Teherán. Fabricar isótopos médicos para tratar el cáncer parece auténtico. Su reactor usaría este uranio para crear radioisótopos médicos que se utilizan en escaneos de diagnóstico de cáncer en todo el mundo. Esto no resistió el escrutinio, aunque la comunidad internacional tenía acceso a las especificaciones del reactor de Teherán, pero era muy pequeño. Se necesitarían alrededor de 5 kilogramos de uranio enriquecido al 20% por año para mantenerlo en funcionamiento. Su proyecto estaba produciendo órdenes de magnitud mucho mayores que esto, y no mostraban señales de desacelerar. Al contrario, estaban acelerando y el mundo no se dejaba engañar. Y es aquí donde realmente se puede ver que Irán está actuando por su cuenta, rompiendo cualquier apariencia de querer perseguir esto exclusivamente con fines no relacionados con armas. Y lo que siguió fueron sus resultados, escala industrial y el acuerdo nuclear. Para 2011, el programa nuclear de Irán había alcanzado una escala verdaderamente industrial. Y los números hablan por sí mismos, casi 19.000 centrifugadoras instaladas en Natanz y Fordo. Irán, con 10.000 centrifugadoras, producía 150 kilogramos de uranio poco enriquecido y 5,7 kilogramos al 20% cada mes. No solo sumaban máquinas, los días de cantidad sobre calidad acabaron e innovaban, lo que, dado su aislamiento internacional, es un logro impresionante. La centrífuga IR-2M, presentada en 2013, era 4 veces más eficiente que la IR-1, que ya representaba un gran avance sobre el diseño P1 adquirido anteriormente. Irán acumuló más de 7.000 kilogramos de uranio poco enriquecido y casi 200 kilogramos por encima del 20. Mientras tanto, lograron otro hito. La planta nuclear de Bushehr, abandonada por los alemanes hace años, finalmente alcanzó la criticidad. El término técnico para lograr una reacción nuclear autosostenida. La preocupación internacional estaba en su punto más alto. Corea del Norte, uno de los pocos países tan aislados como Irán, avanzaba ambiciosamente en su programa nuclear y parecía cada vez más probable que lo lograrían. Pyongyang se había ganado el título de reino ermitaño porque realmente era el país más aislado del mundo y no parecía estar dispuesto a negociar de buena fe prácticamente sobre nada, incluso si eso significaba una hambruna generalizada en todo el país como resultado de las sanciones internacionales combinado con su pobre producción de alimentos. Se esperaba que Irán estuviera más dispuesto a negociar, aunque las conversaciones inicialmente no avanzaron, dado que el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad tenía una postura dura como requisito previo para cualquier negociación. Insistió en varias demandas que básicamente eran una traba desde el principio, especialmente exigiendo que cualquier acuerdo reconociera explícitamente el derecho de Irán a enriquecer uranio. En general, era un hombre difícil con quien trabajar.
Intencionalmente antagonizaba a la comunidad internacional con declaraciones repetidas de negación del Holocausto, así como una afinidad bastante frecuente por declarar que Israel sería eliminado. La elección de Hassan Rouhani en 2013 permitió negociar de forma más realista con Teherán. Aunque el ayatolá tiene la mayor parte del poder, el presidente puede negociar internacionalmente como Rouhani quería hacerlo. En medio de sanciones que estaban aplastando la economía de Irán, las exportaciones de petróleo, que formaban la base de su PIB, se habían desplomado de 25 millones de barriles diarios a solo 1 millón. El rial perdió más del 80% de su valor y la inflación era incontrolable. Rouhani era mucho más abierto a negociar que su antecesor. Tras 2 años de intensas negociaciones, se logró el Plan de Acción Integral Conjunto, con CPOA, en julio de 2015. Bajo el acuerdo, Irán aceptó restricciones. Reducirían las centrifugadoras de 19.000 a 5.060, limitarían el enriquecimiento al 3.67% y bajarían la reserva de uranio de más de 7.000 a 300 kilogramos. Verter concreto en el núcleo del reactor de Irak para deshabilitarlo y permitir la supervisión continua de la IAEA con cámaras y sensores en todas las instalaciones. El acuerdo no estuvo exento de controversia. Los críticos señalaron que muchas restricciones expirarían después de 10 a 15 años, lo que potencialmente permitiría a Irán reanudar el enriquecimiento a gran escala de manera legal. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos vieron el acuerdo con sospecha, temiendo que legitimara las capacidades nucleares de Irán y fortaleciera a su rival regional. Israel era muy escéptico y los republicanos en Estados Unidos se oponían. Irán recibiría alivio de sanciones y la implementación fue rápida y notable. Para enero de 2016, Irán había retirado 13.000 centrifugadoras, más de 2/3 de su flota. Enviaron toneladas de uranio enriquecido a Rusia. Los salones subterráneos de Natanz, antes llenos de máquinas, ahora están casi vacíos. En una de las acciones más dramáticas, Irán retiró el núcleo del reactor de Irak y lo llenó de concreto, dejando el reactor permanentemente inoperable. El acuerdo duró 3 años hasta que en mayo de 2018 todo cambió. El acuerdo con Irán debe ser renegociado o terminado. Estados Unidos con Donald Trump salió del JCPOA y reimpuso duras sanciones, causando otra caída en las exportaciones de petróleo de Irán. Europa, Rusia y China intentaron salvar el acuerdo, pero no lograron contrarrestar la presión económica de Estados Unidos. Si esto fue justificado o no, es tema para otro día. Pero fue una decisión que nos llevó a donde estamos hoy, en 2025. Se acerca el umbral. Europa intentó salvar el JCPOA, pero el acuerdo estaba casi muerto. Sin la cooperación de Estados Unidos, Teherán tampoco participaría. Para muchos líderes europeos, esto era una catástrofe que creían garantizaría la proliferación nuclear de Irán. Otros, especialmente en Washington, Jerusalén y varios estados árabes destacados, veían esto como una mejor alternativa. Creían que el JCPOA solo prolongaba lo inevitable. Cuando el acuerdo expirara, Teherán habría aprovechado el levantamiento de sanciones y quedaría libre para buscar un arma nuclear, además de recibir grandes flujos de efectivo. Independientemente de las mentalidades aquí, Irán ya había terminado. Se negaron a reanudar conversaciones nucleares para un nuevo acuerdo y empezaron a violar los límites del JCPOA uno por uno. Cada acción fue calibrada para mostrar capacidad y probar la respuesta internacional. Primero superaron los 300 kilogramos de uranio y luego enriquecieron más de 3.67. Para este punto, más o menos sin control por parte de cualquier cosa que la comunidad internacional pudiera hacer, las sanciones ya se habían incrementado de nuevo a niveles altos. Irán simplemente siguió adelante a toda velocidad. Presentaron los diseños IR-4 e IR-6 10 veces más eficientes que el IR-1 original y luego se superaron a sí mismos. El modelo IR-9 es 50 veces más eficiente que el original en el enriquecimiento de uranio. A partir de aquí, todo comenzó a salirse de control. En enero de 2021 anunciaron que enriquecerían al 20% en Fordal, su fortaleza montañosa. Lograron esto en cuestión de semanas, y para abril de ese año hicieron un anuncio de seguimiento diciendo que enriquecerían al 60%. Irán afirmaba que su investigación y enriquecimiento solo tenían fines pacíficos, resaltando su membresía en el Tratado de No Proliferación y la supervisión constante del OIEA. Aunque al principio sostuvieron esa afirmación, pronto se perdió la credibilidad de que este programa era solo para energía. No hay justificación civil para el enriquecimiento al 60%. Ningún reactor de energía o instalación de investigación lo requiere.
Llevar este material del 60% al 90% de grado armamentístico es un paso muy corto. No tomó mucho tiempo alcanzar este nivel, solo fue cuestión de días después de comenzar el proceso. Con las IR-6 en Natanz, para fin de año producían kilos al mes. En 2022 instalaron cascadas más avanzadas en Fordow capaces de procesar uranio natural. Esto alcanza un enriquecimiento del 7% al 60% en un solo proceso continuo para 2023. Un informe condenatorio del OIEA reveló que habían descubierto partículas de uranio que habían sido enriquecidas hasta un 83.7% en Fordow. Irán, de hecho, abordó este tema. Afirmaron que fue una fluctuación inesperada, aunque para este punto simplemente cayó en oídos sordos. A fines de 2024, Irán cuenta con más de 12.000 centrifugadoras, incluidas miles avanzadas. Más de 275 kilogramos de uranio enriquecido al 60% sin uso civil y miles de kilogramos más al 20%. Analistas internacionales estimaron que antes de los ataques, Irán necesitaba solo 4 a 5 semanas para obtener suficiente uranio de grado militar para una bomba. Con sus centrifugadoras avanzadas y reserva al 60% ya casi logran material de grado militar. Todo esto mientras los contenedores de petróleo iraní están literalmente almacenados y echándose a perder porque el régimen de sanciones ha hecho imposible venderlo. Una cosa está clara, esto no es por energía. El programa nuclear de Irán significa cosas diferentes para distintas personas y a menudo se combina en las discusiones sin apreciar los matices y diferencias de cada aspecto aquí. Para algunos, esto no es más que una amenaza existencial para otros. Para otros, es símbolo de determinación nacional y progreso pacífico, pese a la oposición global. Aún así, es un programa de armas necesario que ofrecerá el único elemento disuasorio que impediría que los enemigos de Irán intenten derrocarlo. Si Irán tiene o no el derecho de enriquecer uranio a niveles necesarios para la energía nuclear, es una cuestión aparte de si deberían tener la capacidad de enriquecer como lo han hecho últimamente. Independientemente de las afirmaciones del gobierno iraní, los movimientos recientes no pueden verse como otra cosa más que una clara indicación de que tienen la intención de desarrollar esto en un arma nuclear. Aún con las consecuencias del conflicto de 2025 con Israel y Estados Unidos, esto es un logro monumental para la República Islámica. Considera cuánto han avanzado, construyeron complejas instalaciones subterráneas, desarrollaron tecnología propia, pasaron de diseños pakistaníes de los 70 a centrifugadoras modernas y capacitaron a científicos iraníes en todo esto. Además, lograron esto casi aislados de mercados internacionales y sin mucho apoyo técnico o capacitación extranjera. Dicho esto, todo ha tenido un costo enorme. Han empobrecido a gran parte de su población debido a las consecuencias de las sanciones internacionales. Dependiendo de tu perspectiva, o no quisieron mejorar durante años o aceptaron sin negociar seriamente. Desde que el programa se presentó en 2002, hacia dónde va este programa a partir de aquí es algo que nadie puede predecir. Solo el tiempo lo dirá. Me aseguraré de mantenerlos informados a medida que se desarrolle. Gracias por vernos.